Estrictamente hablando, todo lo que teníamos que ver de cinemática ya lo vimos. Vimos movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un movimiento en una dimensión, o sea, a lo largo de una recta que se mueve con velocidad constante, y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un objeto que se mueve a lo largo de una línea, movimiento rectilíneo, con una aceleración constante. Eso es todo lo que vamos a ver de cinemática, pero hay un tema más que se llama tiro oblicuo, que es un movimiento en dos dimensiones. ¿Qué es un tiro oblicuo? Por ejemplo, estoy en el borde de no sé, de una pared, en lo alto de una pared de 3 metros o en lo alto de una casa de 3 metros y tiro un objeto con una cierta velocidad inicial y con una cierta inclinación. ¿Está bien? Entonces tengo una velocidad que está inclinada, que está oblicua, y estoy tirando algo. Por eso se llama tiro oblicuo. ¿Está claro? Bueno, entonces lo que pasa con esta velocidad es que está, como dijimos, inclinada. Entonces el movimiento que va a hacer es de este estilo, ¿no? Como cuando alguien pega un pelotazo y cae. Bueno, es un movimiento parabólico, describe una parábola. Hay un ejercicio que vamos a ver que se comprueba que esta trayectoria efectivamente es una parábola. ¿Debido a qué? Debido a que tengo la composición de dos movimientos. ¿Está bien? Tengo que una partecita de la velocidad inicial apunta hacia la derecha y una partecita de la velocidad inicial apunta hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, en el eje vertical tengo actuando la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Y en el eje horizontal no tengo actuando absolutamente ninguna aceleración. Por lo tanto, el objeto va a seguir con velocidad constante. Por supuesto que estamos despreciando la aceleración, el rozamiento del aire, todas esas cosas. Este es el problema que vamos a analizar. Cómo descomponer este movimiento que en principio es en dos dimensiones. Dejamos de analizar movimientos rectilíneos, pero la verdad es que con lo que sabemos nos sobra para analizar este movimiento. Primero, como siempre, no sé si vieron, pero acá tengo un machete de cosas matemáticas o cosas que ya vimos. Un machete matemático y de cosas que ya vimos. Lo que ya vimos por sobre todo es lo que está escrito en rojo, que son la ecuación de movimiento para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, x en función del tiempo y velocidad en función del tiempo. Bien, y lo que sigue, ahora vamos a ver para qué está. Lo primero que vamos a hacer es definir un sistema de referencia, ¿no? Entonces digo, bueno, si el objeto sale desde acá, va a hacer este movimiento y va a caer acá, ¿no? Es lo que pasa cuando yo tiro una piedra, en este caso con esta velocidad y con esta inclinación. Va a llegar a una altura máxima y va a tener un alcance máximo en el eje horizontal. Entonces yo digo, me parece que lo más piola es poner el eje, el sistema de referencia con el origen en el suelo. Y fíjense que por primera vez tiene sentido ponerle nombres a los dos ejes. Porque voy a tener movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Me voy a desplazar a la derecha mientras que el objeto va primero a subir y después bajar. ¿Está bien? Puse el sistema de referencia. Otra cosa, voy a decir, ¿cuándo voy a empezar a analizar este movimiento? Y en el momento en que tiro la piedra. O sea que el origen del tiempo es el momento en el que tiro la piedra. Por lo tanto, el tiempo inicial va a ser 0. O sea que esta ecuación se nos simplifica un montón, estas dos ecuaciones. Si este es el sistema de referencia, ahora puedo decir cuánto vale la aceleración de la gravedad terrestre. La aceleración debida a la atracción gravitatoria terrestre, ¿no? La aceleración gravitatoria terrestre es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado hacia el centro de la Tierra. Nosotros redondeamos en 10. Pero si mi sistema de referencia es este, lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Por lo tanto, en nuestro sistema de referencia, la aceleración de la gravedad terrestre es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Esa va a ser la aceleración. Pero esa aceleración está actuando solamente en el eje vertical. Apunta hacia abajo. Exclusivamente en el eje vertical. Apunta hacia abajo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a descomponer este movimiento en dos dimensiones. ¿Está bien?
en sus componentes horizontal y vertical. En la componente horizontal va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. Y en el eje vertical va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, un movimiento con aceleración constante. Y acá viene la parte del machete matemático. Físicamente ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero, esto que dibujé acá, no sé si lo sabían, pero es un triángulo. De entre todos los triángulos posibles que hay una familia de triángulos que se llaman triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos internos es un ángulo recto, 90 grados, ¿no? Entonces, esos dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado restante hipotenusa. ¿Está bien? Entonces, en los triángulos rectángulos tengo una hipotenusa y dos catetos que forman 90 grados. ¿Está bien? Ahora bien, yo elijo uno de los otros dos ángulos que no forman 90 grados. Voy a hacer este ángulo de acá o este ángulo de acá al que llamé alfa. ¿Está bien? Este ángulo lo llamé alfa. ¿Está? Entonces fíjense, este ángulo alfa está formado por la hipotenusa y por un cateto. El cateto que está al lado del ángulo alfa, el que está vecino al ángulo alfa, el que está adyacente al ángulo alfa, lo llamo cateto adyacente, porque está al lado. Y el cateto que está enfrente del ángulo alfa, el cateto que está cruzando al ángulo alfa, el cateto que está opuesto al ángulo alfa, se llama cateto opuesto. ¿Está bien? A partir de esta nomenclatura se definen tres relaciones trigonométricas, que son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente de ese ángulo. Es lo que todos deben recordar como SOHCAHTOA. ¿Cómo era eso? So, seno, la S es por seno, la O es por opuesto y la H es por hipotenusa. El seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Después viene SOHCA. La C viene de coseno, la A viene de adyacente, la H de hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y por último, la tangente del ángulo, que es opuesto sobre adyacente, que por ahora no la usamos. Bien. Perfecto. Con esta sabiduría ancestral seguimos con nuestro problema, porque nosotros habíamos dicho que la velocidad inicial, que en este caso es 20 metros sobre segundos, estaba inclinada, no estaba ni en el eje X ni en el eje Y. Y acá yo la dibujé con un poco más de detalle. La velocidad está inclinada y tiene componentes que son la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Pero fíjense qué se forma acá. ¿Qué se forma acá? Un triángulo rectángulo donde la velocidad inicial es la hipotenusa. Para este ángulo, la velocidad inicial en X es el cateto adyacente y esta distancia, que es igual a esta, que es el cateto opuesto, es igual a la velocidad inicial en el eje Y. La velocidad inicial en el eje X es el cateto adyacente y la velocidad inicial en el eje Y es el cateto opuesto. Y la velocidad inicial es la hipotenusa. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar nuestro conocimiento extraordinario acerca de relaciones trigonométricas y funciones trigonométricas en general y geometría del mundo. Entonces, ¿qué pasa con el seno de 40? Seno, opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es velocidad Y. Velocidad inicial en el eje Y. Hipotenusa 20 metros sobre segundos. O sea que el seno de 40 grados es la velocidad inicial en el eje Y sobre 20 metros sobre segundo. Esto que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que la velocidad inicial en el eje Y es 20 metros sobre segundos por el seno de 40. O sea que ya puedo saber cuánto es la velocidad inicial en el eje Y. ¿Por qué? Porque si quiero saber cuánto es el seno de 40, voy a la calculadora, la prendo, aprieto a la tecla que dice seno, que en realidad dice sin, porque está en inglés. Sin 40 igual, me da 0,642787609. Y si lo multiplico por 20, me da
12,86 metros sobre segundos, que es la velocidad inicial en el eje Y. O sea que la componente vertical de esta velocidad inicial, la componente en el eje Y de esta velocidad inicial es 12,86 metros sobre segundos y apunta hacia arriba. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a obtener qué pasa con la velocidad inicial en el eje X. El coseno de un ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa. En este grado 40 grados, el coseno de 40 grados es el adyacente, que es la velocidad inicial en el eje X, dividido la hipotenusa, que es 20 metros sobre segundos. Esto que está dividiendo pasa multiplicando, y me queda que la velocidad inicial en el eje X es 20 metros sobre segundos por el coseno de 40. Voy a la calculadora, aprieto coseno de 40, me da 0,766044443. Y si lo multiplico por 20, eso me da 15,32 metros sobre segundo. Brillante. Ya sé que esta velocidad, que es 20 metros sobre segundo, se descompone en una componente horizontal en el eje X que vale 15,32 metros sobre segundos hacia la derecha, y en una componente vertical que vale 12,86 metros sobre segundo, 12,86 metros sobre segundo hacia arriba. Perfecto. Entonces yo voy a plantear ecuaciones de movimiento para el eje X y para el eje Y. Empiezo para el eje X porque es extremadamente fácil el eje X, porque no hay aceleración. Me pregunto, ya habíamos dicho que el tiempo inicial es 0. Ok. Me pregunto, ¿cuánto vale la posición inicial en el eje X? En el momento inicial, el objeto está justo donde X vale 0. O sea que la posición inicial en el eje X del objeto es 0. Perfecto. ¿Tiene velocidad inicial? Sí. Vale 15,32 metros sobre segundo. O sea que para el eje X, la posición en función del tiempo es 15,32 metros sobre segundo por tiempo. Es un objeto con velocidad constante cuya posición inicial es 0. Fin. Esto es todo lo que pasa en el eje X. Posición en función del tiempo. La velocidad es constante. Me basta con una sola ecuación. Para el eje Y es un poquito más complicada. Un poquito. ¿Por qué? Primero, ¿cuánto vale la posición inicial? ¿Cuánto vale la altura inicial cuando el objeto sale volando? Y bueno, inicialmente está a 3 metros de altura. O sea que la posición inicial es 3 metros. Perfecto. Hay velocidad, estoy siguiendo esta ecuación de acá, ¿no? Esta ecuación de acá. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Hay velocidad inicial en el eje Y? Y sí, la acabamos de calcular. Vale 12,86 metros sobre segundos. Es positiva porque es hacia arriba. O sea que me queda 12,86 metros sobre segundo por tiempo. Perfecto. Y ahora me falta sumar un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cuánto vale la aceleración en el eje Y? Menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Pero tiene que ser un medio de la aceleración. Entonces pongo menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Perfecto. No me bastan solamente la posición en Y en función del tiempo, o sea, la altura en función del tiempo, sino que necesito una ecuación para la velocidad. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la velocidad? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial en el eje Y es 12,86 metros sobre segundo. Aceleración en el eje Y menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Y se terminó. Ya tengo la ecuación de movimiento para el eje X, la ecuación de movimiento para el eje Y y la velocidad en función del tiempo para el eje Y. Ahora tengo que ver qué me pide el problema. Bueno, este problema lo que pide es calcular la altura máxima a la que llega, el alcance máximo que tiene cuando el objeto golpea sobre el piso, y podríamos calcular también la velocidad en el eje Y en el momento en que hace impacto sobre el piso. Para hacer eso, tengo que borrar esto y hacer un poco de espacio para poder empezar a hacer las cuentas. No sé si algunos de ustedes probablemente sean muy jóvenes, pero existía antes un juego que era Angry Bird, ¿no? ¿Les suenan? Eran unos pájaros bastante mala onda que agarraban unos cerditos y los tiraban, ¿no?
Entonces los cerditos iban y no me acuerdo a qué le tenían que pegar, ¿no? Pero los cerditos lo que hacían era justamente una trayectoria parabólica. Era un juego que tenía muchísimo de física, ¿no? Los pájaros no me caían bien porque trataban, no sé por qué trataban mal a los cerdos, ¿no? Que son, no sé, me caen simpáticos los cerdos, ¿no? Pero bueno, no sé, para mí era un juego que tenía muchísimo de física, así que esos Angry Birds nos van a traer un resumen de lo que estábamos viendo mientras yo borro el pizarrón. Estrictamente hablando, hasta ahora de física no hicimos mucho. Todo hay que saber algo de física para hacer lo que hicimos, pero las preguntas que había que responder vienen ahora, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa en la altura máxima y qué pasa cuando se llega al alcance máximo? Los que hayan visto el resumen de Angry Bird con detalle, ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Pero bueno, lo que pasa en la altura máxima era que el objeto venía subiendo, un instante está quieto y después empieza a bajar. Un instante está quieto en el eje Y, ¿no? Porque en todo momento se está desplazando hacia la derecha. Pero en el eje Y venía subiendo, o sea, si yo lo hubiese visto, hay un tipo por acá viéndolo de frente, ve que va subiendo, en un momento se detiene y después empieza a bajar, ¿no? En todo momento va hacia la derecha, pero sube y baja. En la altura máxima lo que pasa es que la velocidad en el eje Y es 0. En la altura máxima la velocidad en el eje Y es 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar nuestra velocidad en el eje Y e igualarla a 0. ¿Está bien? Entonces yo dije que la velocidad en el eje Y va a ser 0 en un tiempo al que llamé tiempo 1. De acá despejo, es muy fácil despejar, y ese tiempo 1 vale 1,286 segundos. O sea que a los 1,286 segundos la velocidad en el eje Y es 0. Y es el momento que se llega a la altura máxima. ¿Cómo calculo esa altura máxima? Bueno, si conozco el tiempo, voy a mi ecuación de la altura y donde diga tiempo escribo 1,286 segundos, que es lo que hice acá. 1,286 segundos, 1,286 segundos al cuadrado, y hago esta cuenta y a mí me dio 11,27 metros. Recomiendo que verifiquen esa cuenta porque a veces soy medio peligroso. Bueno, entonces la altura máxima es 11,27 metros. O sea que esta altura máxima que tenemos acá, esta altura máxima es 11,27 metros. ¿Qué otra cosa nos preguntaban? Una cosa que se puede calcular, se lo dejo para que ustedes lo calculen, es calcular qué distancia recorrió en el eje X cuando llegó a la altura máxima. Es fácil. Toman 1,286 segundos y lo ponen en esta ecuación de acá y hacen la cuenta. Te lo dejo de tarea. La segunda es el alcance máximo. ¿Qué pasa cuando el objeto hizo su alcance máximo? Y lo que pasa es que se estrelló contra el piso. O sea que está en el suelo, llega al suelo. Y eso en matemática, en nuestras ecuaciones, ¿qué significa? Y bueno, significa que la altura es 0. O sea que tengo que tomar la ecuación de la altura e igualarla a 0. ¿Está bien? En el tiempo final, le puse tiempo final porque cuando cayó el objeto, chao, terminó, no se mueve más. Entonces, en el tiempo final, la altura vale 0. Y por eso borré todo, excepto la parte del machete matemático que nos decía que cuando teníamos una ecuación cuadrática 0, cuando teníamos una ecuación cuadrática igualada a 0, como es este caso, puedo obtener los valores de la variable que satisfacen esa condición de esta manera, que es lo que llaman la ecuación resolvente, donde A es el coeficiente principal, B es el coeficiente lineal y C es la constante. Entonces los dos valores de la variable que satisfacen esa condición es menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2 veces A. Esa cuenta es la que hice ahí. Este es el coeficiente principal A, este es el coeficiente lineal B y este es el coeficiente constante C. Si todo está en metros y segundos, no hace falta poner las unidades y me aseguro que el resultado va a dar en segundos. Obviamente, casi siempre tengo dos resultados que son matemáticamente muy posibles, muy valederos,
pero físicamente uno es el que vale la pena. Habíamos dicho que si tengo dos positivos, había que ver de las condiciones del problema cuál era el que correspondía, pero si tengo uno negativo y otro positivo, chao, el que vale es el positivo, porque tiempo negativo para nosotros no tiene sentido. Entonces, el tiempo que tarda el objeto, el tiempo de vuelo, el tiempo en el que lleva el alcance máximo, es 2,787 segundos, esto de acá. Y digo, bueno, entonces estuvo volando 2,787 segundos. Perfecto. ¿Qué distancia recorrió en el eje X? Es lo más fácil que hay porque la ecuación del eje X es esta. Pongo 2,787 segundos acá, lo multiplico por la velocidad y me da la distancia máxima recorrida. O sea que el alcance máximo es 42,7 metros. Bárbaro. Última cosa, uno podría preguntarse, ok, cuando llega acá, ya sabemos que horizontalmente la velocidad es 15,32 metros sobre segundo. Siempre es la misma, 15,32 metros sobre segundo. Pero ¿con qué velocidad vertical llegó? Se podría pensar eso. Se podría uno preguntar eso. Y bueno, tengo la ecuación de la velocidad y la especializo en este tiempo final. O sea, pongo tiempo igual a 2,787 segundos y hago la cuenta. O sea, si está cayendo, ¿no? La velocidad en el eje Y, ¿cómo tiene que ser esa velocidad final? Obviamente negativa, y efectivamente nos da menos 15,01 metros sobre segundo. ¿Está bien? Con este tema damos por terminado cinemática. Fíjense que esto vale para cualquier ángulo, ¿no? Fíjense que si el ángulo fuese 90 grados, si el ángulo fuese 90 grados, ¿qué tenemos? Un tiro vertical, ¿no? Porque fíjense que ponemos seno y coseno de 90 grados, en un caso me va a dar 0, en otro caso me va a dar 1, y me queda un tiro vertical. Si fuese menos 90 grados sería un, ¿cómo se dice? Caída libre. ¿Está bien? Y si el ángulo fuera 0, sería como una pelotita que viene rodando, plum, y cae. Y las ecuaciones siguen valiendo. ¿Está bien? Entonces, este tiro oblicuo, nosotros hicimos las ecuaciones para un ángulo, en este caso 40 grados, que podría ser cualquier ángulo entre 0 y 90, pero si fuese 90 grados sería un tiro oblicuo. Si fuera 90 grados sería un tiro vertical. Si fuesen menos 90 grados sería como tirarlo para abajo, sería, si la velocidad es 0 es una caída libre, o un tiro hacia abajo libre, ¿no? Y si fuera 0 grados sería como una pelotita que viene por acá rodando, bloom, y cae. ¿Ok? De acá se pueden hacer todos los problemas de la guía hasta que empecemos con el siguiente tema, pero eso es para la próxima clase.